Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de High Performers Code. Yo soy Manuela y este es el espacio donde hablamos con los mejores sobre cómo construir equipos de alto rendimiento en las startups. Hoy tengo un invitado muy especial, Raimundo Díaz. Ray es experto en growth con más de 15 años de experiencia creando negocios, 10 en el mundo del marketing digital, es emprendedor y además es embajador y mentor en Startup Links. Entonces, Ray, bienvenido, un honor tenerte aquí. Y para empezar, cuéntanos un poquito pues, de ti y qué es lo que más disfrutas de tu trabajo como especialista en growth. Lo que más disfruto es cuando me pagan. Ese es el Bien primer, importante esa parte. ajá, ese es el mejor momento. Más que nada, creo que ahí digo, o sea, me dedico al growth de antes de que le llamaran growth hacking. Platicaba Ujú. con un amigo, y le decía, oye, yo ya lo conocía, o sea, lo ubicaba, y le decía, andaba ahí ¿cómo se llama? Como fanático, así de, ¿y ahora qué andan haciendo? Y ahí iba, ¿no? De chismoso. Y de repente lo volví a ver y un día dije, "Bueno, a ver qué tal esta persona". Y lo invité a un Ujú. programa de una aceleradora que se llama, es de la que yo conozco en México. Ah, bueno, está más grande Sí. las otras. Bueno, de las más grandes de impacto, que son incubadoras, aceleradoras de empresas de impacto. Dijo, oye, está este Ujú. programa, te invito. Ah, pues sí, voy, ¿no? Y ahí, y platicando con él, le decía, oye, tú compraste ese dominio hace cuánto, mam, pues apenas, que es Grow Hacking México, ¿no? Y le decía, oye, pero ¿no sientes que es algo que ya hemos hecho antes o desde hace mucho tiempo? Me dice, sí, nada más que pues ahora le pusieron así y ahora le llaman Trafficker y ahora le llaman Ajá. quién sabe qué y entonces va cambiando, ¿no? Y ya es sexy, antes no, Ajá, ¿cierto? exactamente. Ya todo el mundo quiere estar ahí. Sí, y ¿sabes qué? Que es mucho, em, bueno, de algo que ahorita a lo mejor sale, pero si no, lo anticipo un poco, que mucha de la industria es muy marketing first o enfocado o primero el marketing y luego el mercado, ¿no? En lugar de market first. Ujú. Entonces, ahí justo nosotros desde hace años estamos peleando con que el enfoque sea primero el mercado. Entonces, regresando. ¿A qué me dedico? Soy grow hacker, empresario, emprendedor. eh, Trabajo desde que me acuerdo. Tengo antes aquí en México el ID o la credencial para votar, que es nuestro documento de identificación, lo dan a los 17, a los 18 años. Yo a los 17 ya tenía negocio. Entonces, no, entonces Ok, yo antes de tener un ID ya tenía un negocio y ya entonces tenías negocios. siempre he estado metido en estas cosas y me puse a poner agencias, a Ujú. hacer negocios, la consultora, hago otra agencia, entonces e-commerce y ahí voy haciendo cada vez más cosas. Entonces, Súper. así ha ido básicamente mi recorrido. Yo, luego mi terapeuta me dice que no diga eso, pero más bien soy muy chismoso, ¿no? O sea, soy muy curioso, me encanta saber de muchas cosas. Entonces luego me meto Ujú. en lugares en donde no me debería de meter, pero pues me gusta, ¿no? Ahí ya cada vez voy aprendiendo Ok. a ser más selectivo. Este, por ejemplo, uno de los grandes aciertos pues, de que nos conocimos, porque yo estaba Ujú. en Startup Links, ¿no? Entonces, de los Así primeros es. meses que empezó Isra con Ángel, este, dije, está bueno, ¿no? Está interesante, pues me meto, ¿no? Y ahí sigo, ¿no? Bueno, ahí seguimos. Y ahí Entonces, seguimos. eh, y, Sí, y, ese. y regresando aquí es lo que más me gusta, que se parece mucho a mi profesión, porque yo soy matemático, o sea, de profesión soy Ujú. matemático. De ahí, la verdad es que soy mejor para letras. O sea, yo iba para letras, escribo, publiqué artículos, análisis y cosas de esas del área de letras.
pero necio, ¿no? Entonces, entonces, chismoso y necio. Entonces, voy Claro. ahí en la curiosidad y en la necedad, que también siempre he sido bueno, regular en matemáticas. Ujú. Primeros semestres, o sea, matemáticas puras, o sea, no son aplicadas. Sí. Eso te iba a decir, sientes que te dio como unas buenas bases para ya entrar a todo lo que era growth. Exactamente. Mm, Cuando ya empecé yo, porque yo decía, oye, estos de marketing están haciendo como cosas muy, como que no tienen método científico. Pues yo no Ajá. sabía nada, ¿no? O sea, yo no estudié marketing como profesión. Ya después de todo lo que he aprendido y cursos y diplomados y libros y ponerlo en práctica, sobre todo, me cayó en cuenta o caí en cuenta que había muy poca seriedad en el tema de la experimentación. O sea, que no había un método científico o pseudocientífico, ¿no? Ujú. Era así de, eh, Total, ya tener buena data para poder tomar decisiones era muy, uy, no, no sé, si ahorita hay poca gente que hace alcance. eso, antes, imagínate, Ujú, mano, era nadie, 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 nadie. O sea, yo, por ejemplo, en una distribuidora de hecho, es la distribuidora más grande de material médico en México. Yo monté un ujú. sistema de CRM, email marketing y también e-commerce Uf, y armé el panel y les decía, es que hay que monitorear esto y esto y esto. Y me decía, Pepe, ¿y eso para qué, hijo? Le digo, "Pues, para que venda más, o sea, para que haga esto y esto y esto. Pues contrato más vendedores y yo así de, este, ok, ay, no. Dios. Ya después platicando más, le decía, mira, te lo voy a dejar puesto, tú lo vas viendo, si te hace sentido, pues lo usas, si no, pues no lo usas. Y ya después, tiempo después me dijo, oye, esto está bien bueno, o sea, me van Tenías diciendo razón. esto y esto y esto. Te dije, pero estás de necio, ¿no? Entonces, lo que más me gusta de mi profesión es que, eh, bueno, en esta área de growth, es el hecho de poder combinar un arte con una ciencia. O sea, Ujú. ese Sí, me arte, encanta eso. ese arte de meterte en temas de sociología, de psicología, de arte, de cómo visualizan, de cómo perciben, o sea, toda esa cosa sensible, cómo le metemos datos, ¿no? Cómo le metemos Ujú. ciencia. Entonces, eso es lo que más me gusta. Es el reto de todos los días. Lo máximo, Ray. Ujú, Y Ray, bueno, tienes un recorrido, cierto, larguito como emprendedor, has estado en diferentes industrias y pues tienes mucha experiencia conformando equipos, ¿cierto? ujú, Que a la final es lo que nos ayuda a crecer estas empresas. ¿Cómo sabes tú si alguien tiene como ese mindset para crecer, para, por ejemplo, adaptarse a todas las nuevas metodologías que van llegando, ujú. o si simplemente no es un buen fit para lo que estamos buscando? Yo ahí tengo así, o sea, cuando le entendí, dije, de aquí, esta es la que me va a acompañar siempre. Y es bien fácil. En el área de growth, que tiene que ver mucho con, fíjate que a mí el que más me gusta el perfil es el product designer, que debe de saber Ujú, diseño y copy, ¿no? Ese es el perfil que más me gusta de growth, más que el data analyst o el visualizador, o sea, más que eso, ese es el que más me gusta, pero no se separan tanto del marketing. Y a mí la pregunta que ni me acuerdo quién me la pasó, o sea, pues, no es invento mío, me decía, es que cuando alguien de marketing y tu caso de growth te dicen qué es lo que es o cómo va a pasar, es que no sabe. Y yo, no, pues la experiencia te va diciendo esto y esto, es que no sabe. Y yo, ok, entonces, ¿qué debería de contestarte? Me dice, depende. ¿Depende de depende. qué? O sea, eso te debería de contestar y yo así de, ok, o sea, como, ¿Y o sea, cómo se...? el que sabe te debe de decir depende. Y eso es Ujú, muy, muy importante. Y no por decirlo porque, ya sé la palabra secreta y entonces la voy a decir siempre, ¿no? Sino que es bien sí. importante cuando sabes que una persona tiene las habilidades blandas y las habilidades duras y la formación en T del puesto que estás buscando, si tiene ese eje eh, de valores en donde te dice, tiene esta mentalidad. Entonces, Ujú, a partir de ahí,
va uno identificando qué mentalidad tiene. Y depende de la etapa, necesitas cierto tipo de mentalidad. En etapas muy tempranas necesitas una, en etapas ya un poco más maduras otra mentalidad. Y es un mito eso, que el equipo debe de ir escalando con la compañía. O sea, la realidad, el único que no debe de cambiar es el C-level, ¿no? O el equipo fundador. Ya los Ujú. demás, posiblemente, pero, o sea, es un mito que tenemos arrastrando, o más bien una metodología que tenemos arrastrando de la vieja guardia, en donde primero Ok, empiezas de limpieza y luego pasas a operativo y luego a supervisor y luego a gerente y luego a director. O sea, no tienes sí, las habilidades duras, ¿no? exactamente. A lo mejor las Eso, blandas sí, sí. eso Ujú. no te garantiza que No, estás llevando el perfil que no, necesitas a... no. Y, o sea, hay casos en donde sí se puede dar Ujú. y es genial y es una cosa ahí mítica como un unicornio, pero la realidad o el día a día no es así. Entonces, lo primero que hay que identificar es eso. O sea, si tiene la mentalidad, y una de las preguntas es poner casos de referencia. Fíjate que nosotros tenemos por ejemplo, en nuestro panel de control, en el panel de datos, tenemos un hueco en la retención de los grupos o en el cohort. No, de esas gráficas que son una cuadrícula y que se ven los colores, de distintos Ujú. colores. En Google Analytics, en la nueva versión ya lo metieron, pero tiene un montón de tiempo. Entonces, ahí se ven los grupos de cuando entraron la primera vez, segunda vez, tercera vez, o los tiempos, una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Entonces, con colorimetría o con la escala del color que usen, azul, rojo y eso, te va diciendo, ¿no? Va en decadencia o decae esa métrica. Y tienes otro, por ejemplo, ese es de grupo de control. Y tienes uno de adquisición, que quieres ver cuál es tu canal de adquisición que tiene más retención Ujú. en el grupo. Entonces le dices, oye, tenemos este caso, tal, 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 estas hipótesis, ¿cómo le hacemos? Y si te dice, ah, bueno, es que lo tenemos que meter pauta y tenemos que hacer tal y así, ya es la primera que dices, no, 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 no. O sea, Por ahí esto, no es. esto no va a terminar bien. En cambio, si te dice, híjole, depende, ah, ok, ya se pone interesante. ¿Depende de qué? Depende de qué. ¿Cómo está nuestra Así. línea de producción? Si es un bien material, ¿no? Si es un producto que hay que producir. ¿Cómo está la línea de producción? Ah, bueno, está lenta por esto y esto, materiales se retrasaron en China o en India, o en donde produzcan, ¿no? Eh, Dice, ok, ¿y el personal flotante? ¿Cómo tenemos la rotación de personal flotante para aumentar la Ujú. producción? Dices, ay, güey, perdón por el francés, ay, dices, ya, ahora si está metiéndose en el problema, entiende que es multifactorial, ¿no? Entonces, en el Así, o área sea, de está growth, haciendo las preguntas correctas para poder llegar a, pues, a la exactamente, estrategia que se necesitaría, a una hipótesis, a una una hipótesis. hipótesis, Total. sí. La estrategia viene después porque nosotros en Grow planteamos hipótesis, entonces ponemos Ujú. 3, 4, 5 hipótesis, decimos qué es viable, qué no es viable, cuál iteramos, cuál no iteramos, cuál va con pauta, cuál va en orgánico, cuál va en alianza, ¿no? O toda la gama que tenemos para implementar. Luego la otra Así. cosa, la cultura. La cultura. Ahí me gusta mucho un libro que se llama Small Data y el señor este está Ujú. loco. Hay uno, todo lo que conocemos de Big Data, que es análisis de grandes datos, y él habla de cómo los pequeños datos o los microdatos también nos van arrojando. Y uno de los grandes microdatos de las empresas es la cultura. Es una cosa que no necesariamente se ve, pero necesitas una prueba. Entonces necesitas meter a esta persona a ver si encaja con la cultura. ¿Qué quiere decir cultura? Que tenga los mismos valores, o sea, que vea la vida Ujú. como la ve el fundador, por ejemplo, en etapas tempranas, el CEO sobre todo, el director ejecutivo. Ya el CTO o el CEO o el CMO o el COO, mm, depende. Si la compañía es muy operativa, necesitamos que esté muy alineado con COO. Si es muy marketera, CMO. O sea, si no trae como esa Ujú. cosa del feeling del de marketing, bien difícil. Entonces, yo me iría con esas dos para empezar con un Ok, equipo de súper. growth, sobre todo esas piezas. Antes, mano.
¿Qué necesita un equipo de growth? Cuatro piezas. Ujú. El de datos, el de diseño, el de tráfico, que es el full stack marketer, o sea, tiene que saber orgánico y de pauta. A ver, dije datos, y producto, Ok, esa sería como tu base clave. los Porque cuatro. esos cuatro elementos. Porque esos cuatro son rotativos y eso es bien interesante. Imagínate una empresa como un gran engranaje, como muchos engranes, ¿no? ¿Qué pasa con estos cuatro elementos? Estos cuatro elementos pueden meterse o encajarse en las distintas áreas. Ellos pueden entrar en contabilidad, ellos pueden entrar en producto directo, en Ujú, producción, en almacenes, en atención al cliente. Estos cuatro perfiles pueden impactar toda la empresa. Y de hecho es lo ideal, que un equipo de growth no esté pegado con marketing y ventas, esté pegado con todos. ujú. Sí, como que es ese que está ahí que conecta también lo que está pasando aquí, lo que está pasando allá, Ajá, y venga que hay que alinearnos. sí, sí, porque una de las siempre, o sea, lo he visto todos estos años, marketing y ventas no se hablan. Ay, sí es. Eso te iba a decir, que sabes que a mí es algo que me impacta mucho, pues porque yo he sido parte de los dos equipos y es algo que veo, o sea, con startups pues con las que he hablado o en ciertas experiencias que he tenido, es como, ¿cuál es la lógica entre que marketing y ventas no trabajen de la mano? Ajá. ¿Cierto? Todo se vuelve más complicado cuando eso pasa. Ujú. O sea, imagínate de esos dos que según, o sea, son complementarios. Ujú. Ahora imagínate con los demás, o sea, RH, pues ni te digo, o sea, solo hablo con ellos porque voy a pedir vacaciones, ¿no? O no llegó mi pago, o cosas así. Así es. Ujú. Así es. Bueno, y Rey, aprovechando que estamos hablando de este tema, ¿qué dirías tú, pues, de las startups que conoces o que has mentoreado, que pueden ser como esos errores más comunes que tú ves cuando están construyendo esos equipos de growth? Ajá. Suponer es la cosa más grave que hay en en muchas cosas, pero en el equipo de growth, cuando lo están armando es suponer. Y sobre todo, una gran dolencia, un gran dolor de los dueños de negocios es que se sienten llanero solitario y dicen, yo puedo todo solo, ¿no? Y peor Ujú, aún, luego no tienen pares, ¿no? En donde dices, oye, ¿a ti te pasa esto? No, pues no, a mí me pasa tal, ¿no? Entonces vas comparando experiencias. Poquito hay de eso. Pero lo que sí no he visto, y pues justo a lo que yo me dedico, es que no buscan mentores. Entonces un ujú. mentor te va guiando y te va diciendo, yo ya probé aquí, yo ya probé allá, hice esto en esta industria, en tal, 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 tal. Entonces, repíteme la pregunta porque me perdí en la construcción. Tranquilo. ¿Qué cuáles son de, por ejemplo, las startups con las que has trabajado? ¿Cuáles serían como esos errores más comunes que ves al momento de decir, Ujú. listo, voy a crear mi equipo de growth? Ok. Y entonces, no sé, traigo el diseñador y traigo el trafficker. Ujú, Y ya, esto debería ser el equipo de growth. Pues no sé, estoy diciendo algo ujú. como cosas así al aire que he visto. Sí, Pero ¿qué dirías tú que pueden ser esos errores más comunes? esos dos, para empezar, que no ven con el par o con otro founder a preguntarle, Ujú, oye, ¿en dónde conseguiste a tal persona o cómo lo hiciste, tal? No preguntamos. Luego la otra es no preguntamos a alguien que ya sabe. ¿Por qué? ujú. A mí las principales negativas es que ¿por qué te voy a pagar para que me digas cosas? Yo pago para que hagan. Y yo así, ok, este, yo lo puedo hacer, Ay, o sí, sea, si quieres, nada más que te total. voy a cobrar tanto. Ah, no me alcanza. Ah, ok, entonces, ¿por qué no mejor aprendes y ya tú lo sigues haciendo? Porque otro de los trabajos constantes y esenciales de un equipo de fundadores o de dueños de negocio es la contratación. Es de lo que siempre Ni me digas, dicen, yo trabajo en eso y, y es ¿no? O una sea, locura total. siempre te dicen, no, ya después contrataré. No, tienes que empezar a contratar 6 meses, un año, 2 años antes de que aparezca el puesto, ¿no? Conocer gente, entender el trabajo, por ejemplo, en Growth, o sea, ver cosas con personas que se dedican a ello. Ujú, Meterte a foros, hacer preguntas, conocer el puesto y decir, ya sé qué necesito. Porque si mi negocio tiene mucha generación de datos o necesita muchos datos externos, por ejemplo, un e-commerce, y es así muy es. difícil encontrar un producto único. Y si es único, llegan los chinos y te lo copian.
entonces ya no es único, ¿no? Entonces necesitas mucho dato externo y necesitas hacer análisis y eso es un scrapping. Entonces vas recolectando datos, necesitas a alguien más enfocado en datos y un poco de programación que alguien de diseño de producto, por ejemplo, o de diseño, ¿no? Entonces necesitas a alguien más de Ujú, ahí, de scrapping y de análisis de datos para tu primer elemento de growth. Entonces depende mucho de la necesidad de la empresa y de la etapa, pero lo principal es- son esas, preguntar con otros, preguntar a alguien que ya sabe y empezar a contratar antes de que necesites. Y depende mucho del tipo de negocio que tienes. Si tu negocio está muy, muy basado en datos o en análisis o está muy basado en diseño, vas a necesitar a un product designer, ¿no? Alguien que haga copy, que haga diseño, que te pueda crear esas historias con las imágenes, con los videos, que te haga una narrativa, que te haga una historia completa de tu producto, ¿no? Entonces va dependiendo mucho de la etapa y del tipo de negocio y el tipo de industria. Pero ujú, si tuvieras un presupuesto, y por ejemplo lo vi con un cliente gigantesco, que metían gente, o sea, tenían un edificio rentado y en el edificio tenían cada piso, iban abriendo pisos, pero en un Sams o en un Costco, compraban las ujú. mesas y las sillas y las tenían arrumbadas. Y entonces al siguiente mes o al siguiente semana montaban las sillas y las mesas y ponían gente. Y luego el otro piso, o sea, imagínate la velocidad Ay, así, juepucha. pero endemoniada. Contratando y entrando gente. Ajá. En esas situaciones, por ejemplo, es muy importante tener bien el organigrama y hacer la Ujú, derrama, o sea, cómo va a ser la cascada, cómo vamos a meter operativos y gestionar. Ahí lo que hicimos fue coaching para mentoría y coaching para los niveles gerenciales, porque había que ujú. meter subgerencias Ok, y ok. de esos armar camarillas, que son pequeños grupos de trabajo, para ver cuáles se quedaban. ¿Qué es lo que pasa? Si tú metes una plantilla grande y los metes muy planos o muy horizontales, es muy fácil que te queden huecos. Entonces, si lo haces por camarillas o por grupos de trabajo, son 3, 4, 5. Es muy difícil que esos 4 o 5 se te vayan. De ahí se te va a ir uno, pero uno por Ah, sí, n señor. tantos bloques, uno o dos, y los reemplazas. Y es más fácil insertar que colocar todo nuevo, ¿no? Eso es tipo para corporativos, ¿no? Que es Ujú. un movimiento De muy acuerdo, cuando corporativo. ya son sí, por ejemplo, piénsanos en estas empresas de tecnología que van Sí. contratando como por proyectos, Ujú, entonces les toca empezar a contratar ujú, bastante en ciertos periodos. ujú, Listo. Y Ray, sabes que tú me habías comentado una vez como algo de, bueno, existen lo que son equipos tradicionales de ujú, publicidad, ¿cierto? Y que estos equipos se podían como ya transformar o ya decir, listo, los enfoco en growth, ¿cierto? Como que aprendan ya de ujú, growth de lo que necesitamos, por ejemplo, para estas startups que son de crecimiento rápido. ¿Por dónde empezamos para lograr eso? Pues tú dirías como que ahí, por ejemplo, lo que nos estabas contando de cuando se hacen estas contrataciones ujú. masivas, pasaría igual ahí como es súper importante tener en cuenta los procesos para que eso pase o sientes que es más de mentalidad de esos equipos que se van a transformar en ya ser equipos pues de crecimiento acelerado. Sí, fíjate que ahí lo que más, o sea, cuando me ha tocado la situación, es combinar el, la ejecución con un consultor o con alguien que te lleve de la mano, porque es difícil que el fundador o el dueño, que ya tiene una estructura organizacional y un proceso establecido, de repente diga, voy a hacer esto. Generalmente es un Ujú, impulso exterior, no externo, que te dice, si lo haces de esta manera, puedes obtener esto o puede suceder lo otro. Te da como distintas perspectivas y te abre un espectro, ¿no? Entonces eso es lo primero. Muy difícil que salga de uno cuando es una industria vieja o cuando no tiene tanta cercanía con herramientas nuevas o herramientas más eh, o más digitales, ¿no? O sea, que tiene como esa ok. Y bueno, Ray,
Aquí sí me gustaría que nos compartieras un poquito de qué dirías tú que son tus top 3 de herramientas que utilizas para trabajar. La primera, que me fastidia mucho, el WhatsApp. WhatsApp, Es que fíjate que una de las de cosas acuerdo. es el de la comunicación. Entonces, Ajá. si uno no se sabe comunicar, es bien complicado, ¿no? Entonces, sí, es como muy de Y Latinoamérica. comunicarse por donde está la gente que necesitas. Yo Ajá, también ajá, sí, vivo no. lo mismo. Entonces, sí es fastidioso, pero hay que hacerlo. R, R uso mucho. Ujú. Este, ¿Qué es? Si nos puedes ah, contar. para análisis de datos. Entonces, es Súper. un lenguaje viejo. Bueno, no tan nuevo. Y ChatGPT, mucho ChatGPT. Bueno, toda El asistente, asistente. sí, Sí. sobre todo, ¿sabes qué me ha servido mucho? Me ha acelerado los momentos o los procesos de prueba. Entonces, de repente, Ujú, no te genera escenarios, pero sí, por ejemplo, me va dando esa enfoque de en dónde debería de dedicarle tiempo. Entonces, presento el caso. Y eso es algo que también siempre digo, no se confíen de las herramientas porque es un pronóstico, ¿no? O es una probabilidad. La respuesta que te arroja es un pronóstico, una probabilidad. No es una cosa 100% verdadera, ¿no? Que te dice, es que esta es la verdad ujú. absoluta y no lo dudas, o no hay duda de esto, no es cierto. O sea, necesitas saber. Hay que entrar a la cancha, ¿cierto? Ajá. Entonces sí hay que leerle, sí hay que probar, sí, o sea, yo he encontrado errores así de, por ejemplo, fórmulas de Google Sheets o de Excel que las da mal. Entonces le digo, esta fórmula está mal por esto y esto. Ah, sí, es cierto, qué bueno que me corriges. Pues, no te debería Así de es. corregir, me deberías de Eso. dar la respuesta verdadera. Este, esos tres son como que los que más, y entre yo soy muy tester, entonces me gusta estar probando. De hecho, como tip que doy, Ujú. en Product Hunt, suscríbanse o regístrense en Product Hunt, que es a mí el que más me gusta, hay muchos otros, pero es el que más me gusta. Y recibes el boletín semanal de de los nuevos lanzamientos o nuevos productos y te vas dando cuenta o te va generando esa Chévere. sensibilidad de dónde se está enfocando el mercado, ¿no? Qué productos, qué industrias, qué cosas nuevas. Por ejemplo, ahorita acaban de sacar em, Sora, que es como Ujú. generativa para video, una nueva versión. Sí, Y es bien difícil ya ir registrando de qué cosa hay nueva si no entras, ¿no? total. Y todo lo que va avanzando. Ujú. Ese tip está súper bueno, porque Ujú. yo, por ejemplo, me informo por X, pero Ajá, son un montón de cosas que van sí, pasando y no es como, huepucha, ¿en qué momento? sí, sí. Sí, Pero sobre todo esos que te generan un boletín semanal o un resumen, esos son muy buenos porque aparte ya, digo, está el riesgo de que a lo mejor no viste algo que debiste de haber, no viste ujú. algo que a lo mejor te Algo pudo que a ellos interesar. también se les escapó, por ejemplo. Ajá, pero por lo menos ya tienes una referencia, ¿no? Que dices, bueno, Ajá. están moviendo estas cosas. Ah, y también, ¿sabes también cuál? Ay, ahí va, es que yo estaba suscrito a varios, pero ya después nada más me quedé con uno. Ujú. Exploding Topics. Exploding Topics Exploding se llama. topics. Y ese te va mandando notificar. El de pago te da un montón de cosas. Ujú, El gratuito te da como el top 3 top 5 de tendencia del mercado. Entonces es como un ujú. Google Trends, pero que te llega a tu correo. Perfecto. Y te dice Qué bueno. de marcas, de productos, de enfoques. Por ejemplo, ahorita apenas Ujú, vi de uno que era em, un compuesto de hongo con quién sabe qué hierbas y entonces era como un no trópico, como una nueva fórmula de un no trópico y que ujú. apenas se está poniendo tendencia en Europa. Entonces pues, puede ser que llegue a Estados Unidos o a Latinoamérica y es una oportunidad de contactas Que proveedores, te lo puedes traes antes y eso. Ajá. adelantar. Sí. Total. Listo. Ray, gracias por esas recomendaciones. Y ya como para ir terminando, tú hablas de principios antes que tácticas. Ujú. ¿A qué te refieres con esto y cómo lo aplicas en Growth?
sobre todo viene de eso, o sea, del enfoque, en qué te tienes que enfocar, en marketing o en el mercado. O sea, el marketing, Ujú. hay un montón de libros, por ejemplo, no soy tan fanático de Ryan Holiday, que puso de moda a los estoicos. Creo que tampoco seguir a los estoicos es lo más saludable. Este, que la gente se queda muy por encima. Y entonces entender la filosofía estoica es entender una cosa medio turbia y media rara, ¿no? Entonces, bueno, pero Ryan Holiday, su primer libro bestseller fue el de Me dedico al marketing y soy un mentiroso, una cosa así. Eh, y justo es eso, o sea que mucho del mercado se ha vuelto en cómo engañar y cómo manipular a la gente. Y eso se me hace muy, muy feo. Lo que yo me enfoco es justamente en enfoque en el mercado y no enfoque en el Ujú, marketing. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es la diferencia? Que cuando conoces los principios de cómo consume una persona, eh, cómo en estos equipos de growth sabes cuál es la dinámica. Por ejemplo, ¿qué me conviene más? ¿Tener puras mujeres o puros hombres? ¿O una combinación entre mujeres y hombres? Y eso, o sea, algo de RH no te lo va, alguien de RH no te lo va a solucionar porque no conoce alguna dinámica de growth. Necesitas conocer principios de psicología o dinámicas. Por ejemplo, en psicología se llama, ay, ¿cómo se llama? Hoy no me acuerdo. Hay un área, es ujú. muy pegado a sociología, este, medio ambiente, medio ambiente. Porque yo cuando Ok. lo conocí dije, "Chinga, pues medio ambiente son árboles y plantas", ¿no? Pero no, es que esa dinámica, ¿no? De grupos. Y es conocer eso, te va dando de qué necesitas, hombres, mujeres, Ujú, de qué edades, quién va a tener la batuta o quién va a ser la figura de poder, o sea, como todas esas dinámicas. Y son principios que no, la táctica de un TikTok o de un Reel o de un video de YouTube no te la va a dar. Necesitas ir más profundo a cuál es el principio básico de cómo se mueve un equipo, ¿no? ¿Cuál es el mejor número de personas? Luego, cómo en cuáles, cuáles cosas te va dando este enfoque principal en mercado, ¿no? ¿Cuáles ujú. principios? Ah, bueno, la gente compra productos, no, o sea, es como la vieja frase esta de no compras ¿cómo se llama? Un taladro, compras un hoyo, ¿no? De acuerdo, total. Entonces quieres y buscas, por ejemplo, lo que como principio lo que queremos es confianza en todo, en servicios, en productos. En todo. Y es muy raro, por ejemplo, en Latinoamérica decimos mucho, es que soy el mejor soporte técnico y 100% enfocados en el cliente y te atendemos, te atiende un humano, ya no es un robot. Y así de, o sea, eso me lo tienes que entregar porque sí, o sea, no es una ventaja competitiva. Tú me tienes que Ujú, atender bien. ¿En qué me debes de dar confianza? ¿En qué producto me estás entregando? ¿En qué servicio me lo vas a dar? ¿En qué precio? ¿Cuándo? ¿Cuáles son las garantías? ¿Va a solucionar mi problema? ¿Estás sabiendo lo que yo necesito o lo que yo busco? ¿No? Entonces, ese es uno de los principios. Lo que total. realmente todos buscamos en el consumo es confianza. Y le vendemos, una cosa que dice el libro de Pitch Anything es, Ujú, le vendemos es al cerebro reptiliano, o ujú, sea, de que está ahí. sí, Bueno, esto lo tengo que recordar, esto llama mi atención ujú, porque lo que tú decías, o sea, porque, no sé, o hay peligro o llama realmente mi atención o es algo que rapidito control ajá, suprimir y se fue, ajá, ajá. ¿cierto? Entonces ahí, Ah, sí, y si te das cuenta, o sea, por ejemplo, ese es uno de los principios que yo manejo y otros, pero te das cuenta que mucha de la industria no está así y los que sí lo hacen son los que se van al top, pero al top increíble. O sea, por ejemplo, Kavak, Rappi, este, empresas pequeñitas, es, apenas estaba viendo de una joyería que yo la ubico de un bazar, o sea, yo me acuerdo mucho de su ubicación o su boot de bazar, y ahora ya tiene sucursales en plazas comerciales, o sea, y veo como esas cosas que justo cuando tienen esos enfoques,
se diferencian muchísimo. Entonces, por eso soy muy inquisidor en eso, que si no tenemos claros los principios, no hay táctica que te haga crecer. O sea, Ay, sí, total. ujú, Qué buen punto diste ahí, Ray. Muchas gracias. Yo creo que esto nos da para otra sesión literal, pero entonces para ir cerrando este ujú, primer espacio, pues Ray, uno, agradecerte. Yo creo que de aquí nos vamos con muchos aprendizajes, con ideas que incluso los emprendedores y las emprendedoras pueden salir a aplicar en sus negocios. Entonces, antes de despedirnos, si nos puedes decir, bueno, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos aprender más de lo que estás haciendo? ujú. Bueno, pueden ahí en ventaja.com.mx, que es la consultora, y damos 3 niveles de servicio. Lo hacemos por ti, lo hacemos contigo o lo haces tú. Cursos, programas y proyectos consultivos. Entonces, si tienes un desafío de crecimiento, no sabes por dónde, el servicio insignia es Fractional CEO o gerencia de crecimiento bajo demanda. Nos tienes a tu disposición. ¿Qué decido? ¿Qué hago? ¿Por dónde le entro? ¿Qué pruebo? ¿A quién contrato? ¿Qué compro? Todas esas dudas que Ujú, tienes, ya vemos personas que hemos pasado por ese camino y si no está alguien del equipo, seguramente conocemos a alguien, ¿no? Que te puede guiar, te puede acompañar y sobre todo que entiendas que el hacer negocio o el hacer empresa no es ser un caudillo, un llanero solitario, es un trabajo en equipo y la experiencia y el aprendizaje cuesta, pero ¿cuánto quieres que te cueste? ¿Quieres que te cueste tiempo, dinero, energía o solamente dinero? Entonces, son atajos. Y a mí, la verdad, me gustan los atajos. O sea, si ya alguien pasó por ahí, prefiero ahorrarme ese dolor y ese sufrimiento y avanzar muchísimo más rápido porque cada vez está más dura la competencia y si uno no entiende cómo se mueve el mercado, pues se muere. ahí es, literal. Tal cual lo dices, Ray. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos y gracias a todos los que escucharon este episodio. Si les gustó, no olviden suscribirse, compartirlo, dejar sus comentarios y nos vemos en una próxima. Gracias, Manu.